Bueno, les damos la bienvenida a nuestro segundo encuentro de Catártico Club. ¡Vamos! Nadie ha muerto exponiéndose. Yo tenía alergia la semana pasada, quiero decirlo, porque estaba así. Mal momento para dar una primera impresión, pero bueno, hoy ya hemos venido bañadas en otra calidad. Vos ya estabas bañada la semana Voy a pasada. ser muy eso, sí, yo me baño porque vamos a contarle a la gente que yo vengo de entrenar, porque Catártico Club, yo te cuento, vengo a entrenar al baño, pero estaba por hacer un paréntesis ahí, vamos a hablar de las primeras impresiones en otro Catártico Club. Acá voy a ¿Qué anotar, es eso primera. ¿Qué es eso? ¿Quién nos dijo que la primera impresión tiene que ser qué? La buena primera impresión. Les Lo pedimos dejo por ahí. favor que se suscriban y activen la campanita para que le podamos comprar pronto un trípode a nuestra, a nuestra artista que se le mueve el soporte, el soporte. Tenía uno que quedó bípode y estoy al horno. Se acaba de correr el eje de lo que es el programa. Bueno, Bueno, técnica, es la técnica, problemas técnicos. nos volvemos a presentar, somos dos ascendentes Géminis, psicólogas sociales, haciendo uso de lo que es la palabra el puterío, el hablar sin saber, el no estar muy comprometida con la palabra. Entonces, si sos menor, andate, y también, si querés datos científicos, también retírate, por favor, porque acá no hay nada de eso. Así que no nos tomen muy en serio, esto no es ciencia, por favor, no es una investigación basada en nada, es para divertirnos nosotras y bueno. Si ustedes vienen, vengan, ¿no? El que avisa, ¿De dónde salen estas bidets? Quiero que me expliquen. el que avisa. Bueno, Fabu, querida, hoy comenzamos nuestro encuentro con una pregunta que la van a encontrar acá en el título del video. ¿Por qué podemos ser proclives en entrar en una secta? ¿Cómo pasa eso? ¿Qué sucede? ¿Qué onda con que al nacer con la construcción social se nos llene la vida del miedo a la finitud, por ende a la muerte? Pregunto. Cuando yo me he preguntado en la vida propia personal acerca de por qué soy tan siempre secta, nunca insecta, me pregunto porque, o sea, ¿qué contrato hay? ¿Qué me mueve? ¿Qué me mueve a que yo, y por ende, todo es, o la mayoría, o no sé cómo, busquemos el qué, primero, busquemos qué ahí. Eso es como que me preguntaba. Entonces, cuando me fui remontando hace mucho tiempo de esto, me puse a pensar eso, como que la construcción social ha desarrollado como el miedo a la muerte, y ahí entendí yo qué era lo que ofrecía, por lo menos la primera secta a la que yo pertenecí, que fue la Católica Apostólica Romana, y lo voy a poner en esos términos. No sé si hay que hacer alguna aclaración de ofensas y de eso, pero bueno, es una forma en la que yo, en la que yo significo toda mi infancia y adolescencia y parte de mi juventud dentro de lo que fue la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ofrecía, que yo ingenuamente compré y además, bueno, ya vamos a hablar, ¿no? Le puse cuerpo, alma, corazón, vida, ilusión, mirada ingenua, total falta de crítica, total falta de crítica hacia un algo. Y yo Yo quiero hacer una distinción. Nosotras acá vamos a hablar de la religión, no necesariamente secta, chiques. Religión puede ser algo a lo que uno es adepto, va, viene, puede tener un vínculo sano con su religión, si se quiere. Nosotras no adherimos a eso, pero se puede tener un vínculo sano con el culto al que uno va. Nosotras no vamos a hablar de secta en sí, o sea, vamos a hablar de secta, pero también vamos a hablar de organizaciones en las que estuvimos que tenían características de secta, o sea, que había como una especie de culto, había un líder, y si no, había cosas que tendían a el adoctrinamiento y, bueno, la falta de libertad individual, donde se promovía que se pierda la individualidad, o sea, lo grupal en detrimento de lo individual, en detrimento, no como algo a lo que apostaba sanamente. Entonces,
estamos hablando así como muy tirando cosas, porque hay lugares que no son necesariamente una secta, pero que tienen muchas características que coinciden, ¿sí? Como para que quede claro. Así que Fabu estuvo en el catolicismo y ahí lo vivió como Entre una otras, secta. entre otras. No, claro, yo que eso, como que cuando uno arranca a hablar de este tema, que nos encanta, nos apasiona a las dos y que nos convidamos y nos interpelamos desde hace mucho tiempo, uno dice, ¿por dónde arranca? ¿Por dónde arranca? Bueno, hay que arrancar, por algún lado hay que arrancar y de ahí vamos como punteando. Creo que está buena esta aclaración de a qué nos remite la secta como mecanismo, ¿no? Más allá de a lo que uno le establece como las validadas, el documental de la secta tal, que vamos a hacer reacciones de sectas establecidas y de esos mecanismos que han sido de público conocimiento y masivamente conocidas. Pero Claro, y también hay también, otros... por qué nos podemos reír, Fabu, ¿no? Nos podemos reír porque Ajá. estamos vivas y libres para contarlo, ¿no? Con respecto, o sea, con mucho respeto a las víctimas, a las personas que pueden estar escuchando esto y y tienen un trauma de haber pertenecido a una secta, nosotros lo estamos tomando livianamente y nos vamos a reír mucho en esa clave. Si hay acá alguien que sufrió abusos de un líder, lo que sea que le haya pasado, nosotras no vamos hoy a tocarlo en esa clave, no vamos a quizás llorar mucho, pero respetamos su proceso y esperamos que estén bien y que vayan a los médicos y a gente que sabe. Nosotras estamos contentas de no estar en una. Entonces, yo voy aclarando Exacto. cosas de la Sí, y cancelación, yo, amiga. no, está re buena, sí, no, yo también quería aclarar algo en relación a la cancelación, que tiene que ver con el otro polo, que es el de quienes son adeptos, adeptes a espacios que a lo mejor ahora cuando nosotros desarrollemos qué es lo que nos ha pasado, cuáles son los mecanismos que hemos descubierto, de los cuales estamos tratando de zafarnos, no decimos que el 100%, pero que nos hemos descubierto en esos mecanismos, entonces a quienes a lo mejor esto les interpele, también, como que siempre va desde el convite de la salud mental, creo, nosotras, paradas en esos espacios. Bueno, yo creo que mi paso por la Iglesia Católica Apostólica Romana en un entorno familiar, que además, vamos a poner sobre la mesa cuestiones muy polémicas. Era un entorno familiar que además venía del tercermundismo, de los curas tercermundistas, de la, digamos, con toda una mirada social muy maravillosa, y a bueno, yo estoy enojada. Yo sí, bueno, tocamos el tema de... ¿Por qué me enojé? Digo, porque uno se ríe ahora porque yo en lo personal he trabajado el enojo, la ira de darme cuenta de ciertas cuestiones al realizar una crítica a esa situación, porque pude hacerlo, porque tuve el privilegio y las herramientas para hacerlo, cosa que no sucede muchas veces. Y bueno, pero porque estaba, yo lo pongo en estos términos, disfrazado de mucha cuestión social. Y muchas veces De trabajo ahí es social. donde, claro, el trabajo social y la mirada y la vocación, el apostolado, voy a poner todos los términos en los que se utilizan, ¿no? La vocación, el apostolado, la opción por los pobres, ¿no? Por los más vulnerados, por los que, entonces, ahí es donde yo me preguntaba, bien, entonces, ¿cuál era la opción para esas personas tan vulneradas, el paraíso, ¿no? O sea, además de toda la ayuda que puede ser económica, porque la ayuda económica también la brindan otro tipo de organizaciones, ¿qué pasa con este tipo de espacios? Y es como esa cuestión de el lugar en donde tu vida va a ser mucho mejor que lo que le estás pasando en la tierra. Eso por un lado. Yo tenía como dos elementos. El miedo a la muerte, ¿no? O sea, como el hombre le sujetes, las mujeres, los hombres, pensando en qué pasa después de la muerte, que es como la pregunta existencial y demás. Entonces, bueno, después de la muerte te tenemos una respuesta, ¿no? Bueno, o sea, como la respuesta, una respuesta para que vos no andes en esa incertidumbre, estés con nosotros y entiendas que después de la muerte hay un paraíso, bueno, pero con ciertas cuestiones que vamos a tener que negociar. A eso es a lo que yo voy, o a lo que vamos en relación a los mecanismos. Que se negocia para poder acceder a eso. Sigue siendo un contrato, porque capitalismo, amiga.
Entonces sigue siendo ese contrato espiritual, social, con un Dios en el medio, con un pensamiento mágico, con todo lo que sucede, pero sigue siendo un contrato. ¿Qué es lo que la humanidad está necesitando? Como preguntas filosóficas universales, el miedo a la muerte. Entonces, ¿qué hacemos? Instalamos el pecado, porque ahí vamos a volver, como hacíamos en el video anterior, ¿quién fue la primera persona, hija de Remil Yuta, que instaló la presencia del pecado en el mundo? ¿Quién nos dijo que esto era pecado y esto no? Y que entonces, para poder acceder al bien mayor, que es el paraíso, y para que un Dios te acoja en sus brazos místicos y demás, debemos llevar una vida libre de pecado, o lo más libre de pecado posible. Ahora, libre de pecado, en el caso de que vos peques y delincas, hay un ser que te va a recibir tu confesión de lo que pecaste, ¿no? Y va a escuchar qué es lo que venís a confesar para redimirte en un contrato ahí de oraciones y demás, para que vos vuelvas a tener la libreta en cero y vuelvas a cobrar millas para. ¿No? Yo lo pongo en estos términos para que nos riamos, pero esto ingenuamente no se cuestiona. Yo me encuentro con gente que no ha estado en este tipo de ámbitos y no da crédito, bajo ningún punto de vista, de que yo no haya cuestionado nunca jamás este contrato. Entonces, ese me parece que es el enorme mecanismo de la sugestión, si queremos ponerlo, podemos pensar en varios términos, de qué pasa con los sujetos que no tienen posibilidad, bajo ningún punto de vista, de cuestionar la información que se les brinda en esos espacios. No se cuestiona, mucho menos se piensa que puede ser nociva, mucho menos, o sea, todo lo que está puesto en función de tu bienestar, y de tu bienestar acá y del más allá, y después. Así que, no quiero seguir, pues voy a seguir. No, por favor. Yo quiero arrimar algunas cuestiones por fuera de del catolicismo, que me parece que ahí después te voy a preguntar cómo opera después en la vida cotidiana, que es como la falopa siguiente, y qué otros, cómo sigue ese significante circulando, ¿no? Por nuestra vida. Pero bueno, esta vez voy a arrimar el tema de el entorno familiar donde hay un líder, que es tu padre, por ejemplo, en mi casa era un patriarca que nos da una crianza militarizante, nos manda catequesis, pero no nos obliga desde ese lugar, sino que yo vivía con un psicópata que nos hacía creer que él era el rey, digamos, y quedé igual apegada al concepto de secta, y no estuve ahí, digamos, como no estuve en un lugar donde estuve ahí, pero mi familia no le daba esa importancia, o sea, el entorno familiar ya burlaba a la Iglesia Católica, me mandaba igual, pero es como que ellos no iban, como no tenían la cuestión familiar de tenés que respetar a algo más, sino que tenía que respetar a quien estaba dentro de la casa. Y en esto de la pregunta, ¿por qué somos proclives? Yo lo relaciono con cosas que me pasaban en la juventud, por ejemplo, cierto goce de que me digan qué hacer, o sea, ir a un lugar y saber qué hay que hacer desde que me levanto hasta que me acuesto, bueno, esto de la militarización de la vida cotidiana después se reproduce, ¿no? En un retiro, en un lugar donde hay tareas y las tenés que cumplir y te sentís útil hasta que te acostás, pero nunca cuestionás bien por qué las estás haciendo. No digo que esté mal ponerse al servicio, digo que a veces no cuestionamos al servicio de qué estamos, y puede ser, viste que la característica del líder de secta es como un nene caprichoso. En todas las investigaciones que se hacen de cómo eran características de esos líderes, eran varones que habían tenido muchos problemas con la mamá. O sea, claramente hay como un odio edípico que después se reproduce violentando a la gente que llega. Y en base a eso también pienso en algo que me seducía también en la juventud, que era gente toda vestida igual. O sea, yo iba a un retiro espiritual y me ponía contenta de que estemos todos vestidos de blanco, ¿no? Era por un respeto a la pompangira, a lo que vos querás, pero acá yo a lo que voy es
qué había de seductor en eso, qué me pasaba con la individualidad, que hoy amo tanto, y digo, evidentemente me cayó un velo, porque antes yo quería, ¿qué es lo que quería? No jugar mi deseo, porque eso implicaría cuestionar que un líder me diga qué hacer está bien. Y eso se juega de distintas maneras, en lugares más peligrosos, donde que te digan qué hacer te puede llevar a la mismísima muerte o a la trata, digamos, a la esclavitud, así, lisa y llanamente, no es un eufemismo posmoderno. Y por otro lado, hay una cuestión ahí con no jugársela por la propia experiencia y el dolor que eso trae. O sea, está lo del miedo a la muerte, con lo que coincido totalmente, la promesa del paraíso perdido, y después está el tema de ser un paria en este mundo que se presenta como algo demasiado desestabilizante para entregarnos a esa libertad. Entonces me quedo toda la vida pululando en lugares donde haya la configuración familiar, porque en realidad lo que se juega es la configuración más patriarcal. Siempre hay uno que es el líder y hay alguien que acompaña en torno mamá, papá, 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 pero esto dúo, esta cosa dual de la pareja sagrada que guía a todos los demás. Siempre hay el pastor y su esposa, la pastora y su esposo, bueno, en estos que se suicidaron todos juntos también estaba la esposa del líder. Entonces también arrimaba esto como elemento de la promesa del paraíso, de la pertenencia, ¿no? De no jugar la individualidad. Exacto. Pero en ese sentido, también podemos abrir el concepto de libertad o del famoso libre albedrío, poniéndolo en términos de este tipo de espacios y organizaciones. Porque cuando debatimos acerca de la libertad, que podemos debatir filosóficamente si somos realmente libres, si no lo somos, qué nos oprime o qué no, pero el discurso es del libre albedrío en función de, ¿no? Y ahí se juega muchísimo esta cuestión tan mesiánica del líder carismático, porque creo que cuando vos dijiste, a mí lo que me seducía, mi cerebro hizo la guitarrita y la barba. Porque después yo dije, ¿por qué me seducen mucho la guitarrita y la barba ahí? Porque todos los curas, pastores no, porque en la iglesia católica, los misioneros, los no sé qué, tenían esa cuestión carismática ¿de quién? Del Señor Jesús, ¿no? O sea, esa cosa de la barba, digo, para llevándolo a la vida cotidiana, si nos reconocemos en qué nos sigue como convocando, es ese ser que nos atrae en función de cuestiones que tienen que ver con no sé si con la seducción de la libertad, pero sí yo lo pensaba esto que vos decías de lo individual, pero yo lo viví más desde lo colectivo, porque todo lo que es el católico apostólico romano tiene mucho más el dar sin recibir y el darle al otro, y que vos te perdés en el otro para poder ganar el paraíso, ¿no? Entonces, esa pestaña también quería yo abrirla, como esta cuestión mesiánica, judeocristiana, de que después a la vida cotidiana lo vamos a hablar nosotros en términos de sobreimplicación, de decir, yo le voy a salvar la vida a todo el mundo porque eso me han dicho que es lo que está bien. Porque más allá de que uno crea o no cree en el paraíso, porque vos después podés decir, no, bueno, pero yo ya no creo en el paraíso, me dijeron esta semana, que es otra pestaña que voy a abrir, pero más allá de eso, hay una idea de salvación, que después en terapia caemos todos a decir, pero yo, o en las parejas, pero vos lo querés salvar, la querés salvar. No, yo quiero que vos la querés salvar, digámoslo. ¿Y de dónde viene esto de querer salvar a todo el mundo? Y del dar sin recibir. Porque después tenemos toda esta cuestión del merecimiento, de cómo me reconozco yo en las cuestiones materiales, en las cuestiones de los vínculos con otros. Y cuando yo hice un análisis, porque bueno, interpelada siempre, todo estaba en función de bases que se establecieron, de normas o de parámetros, vamos a poner esa palabra, de parámetros que no inocentemente, vos nombrabas la catequesis se da en la edad justa de creación de la subjetividad
en función de los parámetros que vamos a llevar adelante. Después, en el mejor de los casos, los vamos a deconstruir, y los vamos a romper, y nos vamos a negar, y los vamos a revelar y demás. Pero en la edad en la que se establece la catequesis, o no sé en los otros espacios cómo será, es la edad de las niñeces, donde vos vas configurando esos parámetros. Entonces ese parámetro fue el dar sin recibir, salvar a todos los demás. Siempre hay alguien que está peor que vos, entonces tenés que ir a poder, bueno, lo que vos tenés, ponerlo en función de los demás, sin medir ningún tipo de costo y sin preguntar si el otro lo quiere, si el otro lo necesita, si el otro está de acuerdo, sin consensuar. O sea, hay que ayudar al otro sin ningún tipo de consenso del otro. Pero en nombre del Señor, en nombre de la mirada más, no sé cómo ponerlo en términos de bondad. O sea, es lo mejor que yo puedo hacer por el otro. Le preguntaste, no sé, pero Dios dice que por acá es el camino del bien. ¡Viva el Papa! Me encanta esto que traes de Dios dice, porque a mí me gusta mucho leer los comentarios en los videos, eso es mi fuente de investigación. Y social, comenten. Esas son las encuestas que yo hago. Me gustan mucho los videos de los sacerdotes y los pastores que hay en internet ahora, que se está de moda que tengan TikTok, donde la gente le pregunta a ellos qué está bien y qué está mal. O sea, según las escrituras sagradas, ¿no? Porque hay que decirlo, cada culto tiene una escritura. O sea, inclusive algunos partidos políticos se basan en escrituras de su líder que murió y la van actualizando, ¿no? Como que presentan ciertas actualizaciones de acuerdo, bueno, al avance tecnológico y a las vicisitudes como, por ejemplo, hay iglesias que te aceptan si te divorciaste, ¿no? Como aceptan que te puedas volver a casar o que tus hijos puedan ir a esa escuela porque son más posmodernas. A mí de esto me interesaba el tema de cuando pensamos en que nos digan qué hacer en base a qué, me parece que está esta cuestión de entregarse a no pensar de una manera como, no sé, desorbitante ya. Es algo que me impacta mucho y repito, con todo mi respeto a que eso suceda, hay algo que me parece como, no sé cómo decirlo, como patológico de decir, bueno, voy acá y me siento a escuchar cómo lo tengo que hacer. Cuando yo tenía esta búsqueda espiritual o de pertenencia en la juventud, fui a una iglesia evangélica, porque desilusionada del catolicismo, y bueno, pasó un tiempo y dije, ay, qué cooperante todo esto. También el tema del trabajo social, ¿no? Como ahí uno después va probando otras cosas, ni sabe por qué quedó ahí, pero yo lo que tenía era una búsqueda muy, muy interna de encontrar a Dios en mí. Una cosa así, porque la gente sabe que he buscado cosas espirituales en esta vida, desde una ayahuasca hasta que un pastor me hable. Hay una canción de Él mató a un policía que se llama El pastor me habló. Y bueno, yo sentí cosas lindas, ¿no? Cuando llegué, como toda cosa que se pinta muy bien, y después me llamaron a hablar aparte para que haga algunas cosas. Por ejemplo, dejar de fumar, dejar de juntarme con mis amigas que iban al boliche, que me llevaban por mal camino, y que me empiece a juntar con la gente exclusivamente de la iglesia. Por supuesto que agradezco haber escuchado mi propio malestar para dejar de ir, pero también conozco un montón de personas que no escuchan ese malestar, que ese malestar es la resistencia a la entrega a eso que te va a hacer bien. Para mí esa fue la situación más violenta que yo viví en toda mi vida, digamos, que alguien me siente hablar de frente, porque fue muy obsceno, muy alevoso, digamos. Como yo no, soy un poco dispersa y no entiendo bien los textos antiguos, hay que decirlo, a veces no entendía que estaban diciéndome que no se podía agarchar, por ejemplo. O sea, no entendía la metáfora, no me daba la cognitiva para entender la metáfora. Hablo de mí. Claro, y ahí no, me sentaron a decirme nomás, y bueno, y obviamente me pidieron que no tenga más relaciones sexuales con mi pareja, que en ese momento tenía una pareja, y
Y bueno, y dejé de tener relaciones un tiempo, porque me lo había pedido la pastora, hasta que me fui de ahí y volví a tener relaciones y a fumar, o sea, nunca dejé cosas, porque por ejemplo, de fumar uno no siempre deja porque te lo pide otro, a mí me llevó un montón de años, ¿no? Pero es como me prendió un pucho yo después nunca de... arranqué porque la iglesia no me lo permitió nunca. Claro, bueno, te trajo algo bueno, hay que decirlo porque hace mal, hace muy mal. Pero sí, fue la situación que también, no sé si alguna vez te compartí esto así en nuestra amistad, fue la situación más extraña donde la persona en la que estaba confiando para que me muestre cómo era Dios, con tanto canto y tanta cosa que sentís en el cuerpo, que después si vas a una clase de expresión corporal era eso lo que te estaba pasando, estaba simplemente siendo atravesada por una dinámica de grupo que te lleva a creer que el otro tiene estrellitas, pero realmente fue obsceno, fue alevoso y agradezco que mi formación de pequeña había sido otra, digamos que tranquilamente podría haber entrado, pero bueno, igual después le creía a otras personas del mal, pero por lo menos esa que me pareció la peor, me pude salir porque dije, me están diciendo que tengo que hacer cosas con mi cuerpo desde una institución, como tenía 18 años y estaba muy sola, sin Bueno, familia, sin contención. pero muy crítica. Digo, yo te escucho y escucho una persona que pudo pensar, che, capaz que esto no está tan bueno. Cosa que si arrancás desde cero, desde el bautismo en tu familia, muy difícilmente puedas pensar en que eso está mínimamente, no condice con lo que yo quisiera. Porque una reprime en función, o sea, el deseo está totalmente, el deseo. Digo, yo te escuchaba vos decir lo de que eso lo encontrás después en un taller de expresión corporal, y yo quería abrir esta pestaña. En lo personal yo entiendo que este tipo de espacios muy inteligentemente han utilizado todas las herramientas de sugestión que habitan y se sucedieron a nivel humanidad y en el mundo para poder instalarlas en un espacio que tiene que ver con un espacio religioso, sectario o como lo queramos denominar, que por fuera vos lo podés encontrar como elementos que están sucediendo en la vida cotidiana, no bajo el parámetro de un Dios omnipotente que te mira. Digo, a ver si me puedo explicar un poco más. Elementos como un líder parado diciéndole cosas a la gente de cierta manera, que después lo podemos ver cuando haces un TEDx, entonces hablas en primera persona, elementos de la oratoria que generan que la atención del público esté centrada exactamente ahí. Es un elemento de oratoria puesto al servicio de este espacio, ¿no? De las cuestiones del desarrollo cognitivo y de la subjetividad de los sujetos, entonces, en función de cómo se desarrolla según ciertos especialistas, bueno, a esta edad vamos a dar catequesis. A esta edad empieza a hacer misión. A esta edad son los grupos juveniles que además van a dar catequesis y demás, a los 13, donde vos generás tu espacio de grupo de amigues. Y tu espacio de grupo de amigues va a ser el de ese espacio, para que el resto no te interpele, que a vos se te ocurra a los 13, 14 pensar diferente. Entonces, como no sé si se entiende, todas las estrategias dadas que por fuera son para que uno pueda llevar adelante ciertas cuestiones, puestas en función de esos espacios. Otra de las cosas era, bueno, ni que hablar el pecado, ni que hablar el sexo, ni que hablar, el sexo es entendido solamente para procrear, por lo tanto no es necesario que eso suceda, sino es que has realizado una pareja conforme a lo que establezca cada uno de esos espacios, y en función de darle servidores a ese señor, porque procrear es en función de que el reino, los siervos vayan creciendo y haya más corderos en el reino del Señor. Digo, todos esos mecanismos, por eso yo a la Iglesia Católica Apostólica Romana lo encuadro dentro de lo que es mecanismos sectarios, porque está disfrazado de mucho amor, música, juego, servicio por los demás y demás, pero lo que subyace implícitamente
son mecanismos. ¿Cómo puede ser que una persona no pueda o se sienta muy culpable si el domingo no va a misa, o si no va a la catequesis, o sea, gente que, o sea, todo está en función, eso es lo que me pasa también. Toda la vida cotidiana sucede en función de lo que ese organismo o institución ha decidido que tienen que ser las reglas de juego. Y la gente, yo me incluyo, hemos proclamado enormemente y acérrimamente el discurso de que lo hacíamos libremente. Yo voy libremente a hacer eso. Yo voy libremente, a mí nadie me obliga, y es ahí donde yo pondría la pregunta. Todos los mecanismos implícitos que han hecho que te obligues a, inclusive, le exiges. La mano invisible del mercado. La mano invisible del mercado, es que pongámoslo en esos términos, porque ya iniciando con el gran hermano nos vigila, que es el Dios omnipotente, que en el discurso está en todos lados y te mira, ¿no? El gran hermano que te vigila y que está en todos lados y te mira, es, o sea, no peques porque Dios te está viendo, aunque no te esté viendo la gente que está cerca tuyo. O sea, y eso sin ningún tipo de interpelación de nada, o sea, no lo interpelamos. Y cuando por ello hablo con personas que no han estado y me dicen, pero eso ya no pasa, yo les invitaría, porque después pasa esto, ¿no? A mí lo que me pasó fue que cuando yo me fui del camino del Señor, según la gente, porque me vine del pueblo a Santa Fe, ¿no? O sea, salí de tu entorno, cuidado, donde te dijimos todo más o menos cómo era, te vas a otro espacio y de golpe te das cuenta. Yo vine a Santa Fe, tuve mi primera clase de filosofía y me sentía culpable de estar escuchando lo que ese docente me estaba diciendo. En esos términos, culpable. ¿Cómo le cuento a mi familia que esta persona me está hablando de esto y de que interpelando el alma, interpelando el pecado, interpelando con todo lo que se interpela? Pero digo, me voy del camino del Señor. Ahora, cuando fui madre, entendí que yo podía hacer con mi vida lo que yo quisiera, en contra del mandato de Dios, pero que muy probablemente a lo mejor algún Dios está ahí y yo no puedo hacerle eso a mi hijo. Entonces a mi hijo yo lo voy a bautizar y que vaya por el camino del Señor. No sucedió. Yo lo intenté, gente, o sea, intenté que ese chico, pero bueno, no sucedió. Pero digo, como de golpe, es decir, uno no termina de no creer en todo eso. Dice, no, ¿y si sucede? ¿Y si sucede y yo estoy? Entonces hay, bueno, y para esa revuelta, este tipo de instituciones tienen los retiros de impacto. Vos ahí tenés un retiro de impacto, donde te dicen, bueno, sí, está bien, te fuiste del camino del Señor, te linquiste un poco, entendemos, el mundo es muy hostil, pero sumate porque acá, entre los 25 y los 35 años, hay un retiro especial para ustedes. Sí, entre los 25 y 35, y sí, porque entre los 25 y los 35 es donde la persona dice, che, capaz que quiero volver al camino del Señor, hay un retiro para vos. En nuestra carta de oferta hay un retiro para vos, no solo para vos, sino que vos vas a dar testimonio de que volviste al camino del Señor, para que otros vuelvan. Testimonio es muy secta, testimonio me encanta. Yo di testimonios, yo di su retiro de impacto que tiene, si desarrollamos todos los elementos que tiene un retiro de impacto, desde llegar sin saber que el resto que está ahí también va a estar dando una charla, bueno, si desarrollamos cómo se establece un retiro de impacto y hacemos flechita de todos los elementos de sugestión que tienen, yo me quise matar después, cuando logré criticarlo. Pero además yo di testimonio, yo hablé sobre amor libre dentro de un retiro de impacto y les expliqué a la gente cómo no coger más que para tener hijos. ¿Te das cuenta que eso se lo puedes hacer creer a un chico de 5 años? Lo dije, lo pongo acá. Me parece bien, te estás reivindicando. Sí, a los 30, a los 27, esto va a tener mucha reivindicación. Yo sumé muchas millas. Por supuesto, por supuesto. Yo quiero hablar de una cosita, que es usted, ciudadano promedio que está en su casa, no se asuste si usted se ha sentido atraído por una secta, porque yo lo que quiero decirle es, usted no está loco. Usted es parte de una sociedad donde hay muchos elementos con estas mismas claves que, aunque usted no haya nacido como Fabu, con una familia católica, puede entrar igual. ¿Por qué? Momentos de mucha vulnerabilidad donde conocemos a un líder sectario con determinadas características como promesas de salvación,
promesas de salud mental y de estabilidad emocional a través de pases mágicos, como por ejemplo la secta de Ricardo Ponce. Si no la conocen, vayan a googlear. Promesas de que, por ejemplo, se puede sanar un abuso vivido. ¿Qué pasa? Muchas veces hemos sido violados por nuestro tío, y no es mi caso, pero hay mucha gente que le pasó. ¿Y qué pasa? Salimos al mundo, por ejemplo, denunciamos en nuestra familia o nos hacen, hay negacionismo en nuestro propio núcleo familiar, y salimos al mundo buscando quizás una grupalidad donde comer algún domingo, un lugar donde haya gente rota, porque ¿qué pasa? A veces uno va a lugares, por así decirlo, normales, ¿no? Va a estudiar, va a bailar, y se encuentra con que tiene un trauma. Y no alcanza con ir a terapia una vez a la semana, porque se necesita como un lugar donde uno pueda estar cotidianamente en un entorno donde todos estén sanando. Esos lugares existen y hay lugares que son muy poderosos y muy buenos. De hecho, yo estoy re feliz de haber tenido, por ejemplo, un maestro de meditación en la juventud que no era turbio y que no nos quería tener en su casa dándole dinero, sino que simplemente daba herramientas y se iba a vivir, no a encerrarse, que es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Querer una herramienta y que nos la den y cada uno a su casa. Y bueno, y si te quedan lazos sociales de esas grupalidades, bien por vos, pero no necesariamente cerrarte al mundo a través de esas grupalidades. Entonces, en momentos de extrema vulnerabilidad y sobre todo en momentos donde socialmente se restringen los privilegios, donde no hay laburo, hay hambre, sale todo absolutamente mal, no tenemos dónde vivir, hay ciertos seres del mal que se aprovechan de esa vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque tienen problemas y alguna que otra patología, que no voy a decir psicópata narcisista necesariamente, porque yo no soy psicóloga con el estudio del DSM, pero bueno, en general lo que dicen los que saben es que esa es la patología que más opera en esas personas para dedicarse a este tipo de cosas. ¿Qué quieren esas personas? Gente alrededor que les confirmen ese poder permanentemente, que obviamente una persona que quiere tanto poder, algo le pasa, hay que siempre preguntarse por qué quiere tanto poder, que no es lo mismo que querer influenciar o ser famoso, que es una moda, que siempre la fama ha sido querida por la historia de la humanidad. El tema es que es muy delicado pararse en un lugar diciendo voy a sanarte esto, ¿sí? Como es un poco raro, a veces está el lazo del dinero únicamente, que yo les digo, eso es lo mejor que puede pasar, porque tenés la plata, pagás, solo perdés dinero, y a veces se juegan otras cosas, donde se te pide tu cuerpo, se te pide que hagas bueno, que brindes el voto de entrega total a esos lugares, y me parece interesante que podamos pensar que a todos nos puede pasar un enganche en un momento de vulnerabilidad o de deserción social. ¿Sí? Hay lugares muy inocentes que aparecen con la fachada del yoga, que por cierto, soy instructora y sé de los beneficios de esta disciplina, pero bueno, me he enterado que, por ejemplo, en lugares como Buenos Aires y otras partes del mundo hay líderes de sectas en el nombre del yoga, ¿no? Como, bueno, si venís más horas acá y te quedás acá adentro y te quedás a vivir y traes a tus hijos y no los mandás a la escuela y los mandás a la escuelita que yo hago en el patio de esta institución, vas a ser más iluminada. Y yo, a ver, si uno tiene un problema o se siente mal y no lo logra, primero, a veces uno no va a lugares donde lo puede solucionar, va directamente a estas promesas mágicas, y bueno, yo respeto, todos hemos caído en que alguien nos resuelva un problema, pero uno a veces, por ejemplo, yo cuando descubrí el yoga, que me calmó tanto la neurosis, quería estar todo el día ahí. Por suerte no encontré ningún lugar que tenga todo el día. Tenía que ir, volver, ir a trabajar y estar con mi familia y bueno, hacer cosas. Entonces, yo les doy este tip. Si ustedes ven que tienen que dejar cosas de su vida demasiado, o sea, si ustedes sienten que están solo yendo a ese lugar, solamente todo el día en ese lugar,
Ojo, o sea, nunca es bueno un lugar al que uno va todo el tiempo y sin más, digamos. Distinto es que sea su laburo y que tengan que ir y que ahí estén sus lazos, pero siempre tengan una pata en otro lado, siempre tengan su grupo de amistades, bueno, esto de ir a entrenar, un lazo social con la vida y sobre todo en lo posible su propio lugar de vivienda, porque la vivienda históricamente ha sido lo que más presiona, lo que más manipula a una persona para que se quiera quedar con su perpetrador. Ya pasa en el caso de los casos de violencia de género, donde la gente se queda porque no tiene a dónde dormir ese día, no tiene una familia que la contenga, y hablando en la secta, si ya te da un lugar donde vivir, o te da trabajo, o es tu fuente economía, la deserción social, lo paria que uno se siente cuando abandona esos lugares porque se da cuenta de la coerción que había, es muy dolorosa, cuesta mucho salirse. Entonces, mi recomendación, si ustedes les atraen estas cosas, entiendan que es normal porque está en las bases del patriarcado, y segundo, eso sucede porque nos sentimos solos en este mundo que es terrible, o sea, no pasa nada, ¿no? Bueno, hay gente que está, ¿cómo pudiste caer en eso? Sí, mamita, sí, no tuve papá, bueno, ¿qué querés que haga? Busco amor, qué sé yo, me pegaban cada mañana, y si no te pegaban, podés caer igual, mi amor, mi amor. Oh, mi vida, los tuve y los estoy buscando en todos los lugares donde puedo, porque el Claro. mundo es hostil y yo la pasaba tan bien en mi casita con la iglesia que ahora quiero lo mismo y no lo encuentro. Entonces, también. Yo sumaría a eso un par de cosas también, y es dónde queda mi opinión. Cuando yo me sumo a estos espacios y estos lugares a los que somos propensas, yo lo soy todo el tiempo, me interpelo en lo personal de dónde está puesta mi opinión. ¿Qué lugar tiene en ese lugar lo que yo pienso y lo que yo opino? Porque cuando de golpe yo tengo que ir modificando todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento, los lugares en donde yo ahora me estoy parando después de hacer un proceso conmigo, pero eso no se toma, no se acepta, acá hay un algo que está establecido, que no está escrito, que lo vamos escribiendo entre todos, pero que lo tuyo no tiene ningún tipo de cabida, hermane, ¿dónde estoy? Porque si yo tengo que empezar a modificar todo mi paradigma, de que los voy modificando todo el tiempo, pero de golpe tengo que modificarlos todos en función de un algo donde yo todavía no sé si, pero me da un lugar, pero me encuentro con gente que, pero, bueno, también, ¿dónde se va poniendo? ¿Qué lugar está teniendo mi opinión? Porque la secta o estos espacios de coerción, esto, perdiendo la individualidad que traías vos al inicio, pone muy de manifiesto que en los lugares de encuentro, esa voz no tenga lugar. No solo no tenga lugar, sino que de golpe vas a poner la voz en función de lo que los demás quieran escuchar para que vos puedas pertenecer. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que poder hacer una alarma, de decir qué estoy diciendo o haciendo que no tiene nada que ver con lo que yo pienso, siento u opino, y por qué lo estoy haciendo. Muy probablemente sea porque nuestra necesidad de pertenencia nos va a operar todo el tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que nosotros decimos que atravesados por el patriarcado, es muy funcional este tipo de espacios. Pero yo también quería poner, lo de atravesado es por el capitalismo. ¿Pero por qué? Porque parece que capitalismo, dinero, ¿no? Entonces yo como la iglesia no me obligan a poner dinero, en algunas, porque ese fue el debate que tuve la semana pasada, donde una persona me decía, pero los evangélicos tienen que poner el diezmo, tienen que poner un montón de plata, qué sé yo, y yo a la iglesia voy y pongo la plata si yo quiero el domingo en misa. Yo desarrollaba por dos cosas. Por un lado, ¿qué contrato tiene con su grupalidad las iglesias evangélicas en cuestiones de clases sociales? ¿Y qué les prometen, además de espiritualidad? Porque une privilegiada de clase media, clase alta, que va a la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque si podemos ver el mapa de dónde se suceden las iglesias evangélicas y las iglesias católicas, veremos que el fiel a la iglesia evangélica negocia en términos de tan simple como el pabellón de evangélicos en la cárcel, ¿no? Entonces mi hermana, mi padre, mi tía, mi primo, mi sobrina, que está preso y necesita que lo pasen de un lugar a otro, lo va a negociar el pastor de la iglesia evangélica. Entonces mi diezmo a esa iglesia de devolverle
esto que me está permitiendo negociar es mucho más grande a le privilegiade que pone 100 pesos en la canastita de los domingos en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Lo que negocia esa grupalidad de la Iglesia Católica es otra cosa que tiene que ver solo con espiritualidad. Y yo lo pongo solo, entre comillas, porque lo que negocia es mucho más grande y no es tangible y no se mide en pesos, o no lo medimos en pesos. Pero capitalismo está totalmente porque lo que le brindamos a esos espacios es tiempo, no cuantificado. No cuantificado y no valorado en cuestiones de salario. Tiempo, emocionalidad, devoción, son intangibles. Todo lo que se sucede a nivel espiritual en esos espacios no es tangible. Claro, y pero también nos lleva... poniendo tu cuerpo, generás que a ese lugar le dé dinero el Estado. Porque mientras más adeptos van, más ruido hacen y más dinero reciben, porque esa es otra cosa, el catolicismo recibe mucha subvención, que ahora el evangelista también, las iglesias evangélicas están recibiendo también porque, bueno, por esto de Bolsonaro, en Latinoamérica hay mucha movida. Exacto, pero nosotros le ponemos, no solo que le ponemos el cuerpo, por lo tanto sumamos fieles, porque cada bautismo es un contrato de fieles que engrosan el número de fieles, y entonces más fieles, más dinero el Estado va a poner, ¿no? Ese es tu contrato, vos decís, yo lo bauticé porque quiero que el Señor lo bendiga. Sí, minga, el Señor te lo bendice, pero a la iglesia le suma un numerito en la planilla. Vos decís, yo no me afilié a ningún partido político para que esos no reciban plata por mí. No, amiga, pero te bautizaste toda tu familia. Qué sé yo, pensalo. Pero eso no lo podemos pensar porque no lo sabemos. ¿No? Cuando se suceden todas la idea de la apostasía a nivel nacional, mundial, latinoamericano y demás, es en función de eso. O sea, pensemos en les fieles que engrosan, ya sea esto, desafiliarse de los partidos políticos era apostasía, también lo veníamos riendo, pero digo, eso por un lado, que lo que le entregamos. Y por otro lado, esto de eso que llaman amor es trabajo no pago, en este tipo de espacios está a la orden del día, validado por nosotros, está validado por nosotros, sin ningún tipo de crítica, ¿no? De pensamiento crítico, porque lo hago en función de un bien mayor, que bueno, sí, a mí también es trabajo no pago y pagado solo con canciones, amor, baile, disfrute y campamento. Ahora, ¿cómo fue que resignifiqué o capitalicé? También voy a decir que, así como están todas esas estrategias de sugestión, también están todas las estrategias de dinámicas grupales. Por lo tanto, todo eso que aprendí de ser coordinadora de grupo juvenil, en misión barrial, misión rural, como era delegada diocesana, y he ido a todos los encuentros, campamentos, qué sé yo, todo me ha dado muchas herramientas que tienen que ver con pedagogía lúdica, que tienen que ver con dinámicas, pero yo ahora eso lo ejerzo y cobro ese trabajo. Es un trabajo que yo realizo porque me he formado para eso. Entonces, no, dice, el capitalismo, pero sí es la iglesia, la espiritualidad atravesada a mí. Sí, yo también quería, hay una cuestión de sentir mucha culpa cuando uno está, bueno, cuando uno se metió en estos espacios, porque también hay una cuestión, no todo espacio es de coerción, o hay algunos espacios que son de coerción, pero no todos enganchan de la misma manera. Entonces, yo soy consciente de que tengo una historia particular, una subjetividad que me lleva a tener ciertos enganches con los significantes de poder o de bajada de línea en detrimento de mi propio sentir. Porque si bien en la iglesia evangélica zafé, después estuve en otros lugares con tintes políticos donde sí me desvaloricé lo que sentía, pensaba o quería hacer, porque el autor de esa bajada de línea no creía o porque tenía que ser marxista y no metafísica, que hoy, por supuesto que me arrepiento de haber estado en esos sitios o de haber permanecido, porque ni entendía lo que estaba haciendo o permití que compañeros, porque todo es construcción grupal y no hay ningún líder en realidad, me expresaran que yo estaba mal posicionada y yo tomaba eso. ¿Por qué? Porque tengo tendencia a a que la voz del otro tenga más poder y no a confrontar, construir con la diferencia, que por ahí en esos espacios se ponía eso, entre comillas, como estamos construyendo con la inclusión de lo diferente, y en realidad no, porque siempre estaba en detrimento cosas que uno a veces pensaba.
esa culpa que le da uno cuando sale de ciertos espacios, también algo que ayuda a retirarla es que el Estado tendría que ser laico y el Estado tendría que contribuir a que haya más espacios de salud mental. O sea, no es tu culpa que vos quieras pertenencia y que no haya ningún lugar grupal que el Estado te brinde. Por ejemplo, yo voy a la biblioteca del pueblo, ¿no? Bueno, voy a la biblioteca del pueblo, no hay actividades para que yo haga de lectura. Si yo, por ejemplo, no sé leer, no sé interpretar un texto, no hay alguien que me invite a un taller gratuito donde el Estado le paga a esa persona para los que no tuvimos una vida cultural. O sea, bueno, uno la buscó de grande, pero digo, si una persona no tiene eso y quiere contactarse con una lectura, no hay introducción a la lectura, no hay algo que se pueda acceder. Sí, por ejemplo, se le empezó a dar más bola al deporte, y que en esto debo decir que en cualquier lugar al que uno va puede encontrar actividades gratuitas como entrenamiento funcional, hay yoga gratis, por ejemplo, por lo menos en tu ciudad, Santa Fe, hay miles de horarios en distintos centros. Eso habla de que hubo un reconocimiento de que el cuerpo necesita expresarse y lo necesita hacer en el encuentro con un otro que lo guíe, que lo ayude, que lo acompañe. En eso, por ejemplo, falta un lugar donde uno tenga un encuentro grupal, o sea, uno se lo tiene que buscar, es parte de lo social, pero tendría que haber más encuentros. ¿A quién no le conviene? Porque el Exacto. cuerpo sí, o sea, el cuerpo sí les conviene a los grandes poderes, que nosotros, esto ya lo hablamos en el video anterior, pero ¿a quién no le conviene el pensamiento crítico en espacios públicos y estatales? Exactamente. Porque además, inclusive los espacios públicos de educación están mediados por la bajada no laica. ¿No? O sea, cuando uno pide que sea laico, pide que el pensamiento crítico suceda desde siempre. Bueno, O sea, y los desde cualquier... espacios, cuando analizamos los espacios para permanecer, ¿no? Por ejemplo, si vos tenés que hacer un trámite, salís del médico y vivís, vos que vivís lejos del centro, por ejemplo, y tenés a las 5 de la tarde que entrar a trabajar. No hay un espacio a donde vos puedas estar resguardada de la lluvia mientras comés o del sol mientras estudiás, tenés que generártelo. Y para generártelo tenés que tener ciertos accesos a privilegios, porque si uno no tiene calzado, no va a entrar a la Biblioteca Pedagógica Nacional a sentarse ahí a hacer tiempo. No hay espacios donde permanecer en las calles, donde compartir, y ahí uno termina accediendo a estar al resguardo de ciertas instituciones que ofrecen ese cobijo que termina siendo emocional. ¿Y qué pasa? Uno empieza a ponerle el cuerpo, porque empieza a estar en agradecimiento, en deuda. Exacto, eso, te iba a poner el tema de la libertad por un lado, y lo otro que quería poner era el agradecimiento. O sea, cuando dicen, no, porque yo no pongo nada, me decía esta persona en la iglesia católica, pero en las cosas... Y yo, o sea, ¿qué le agradeces vos? ¿Qué le estás agradeciendo que te está brindando la Iglesia Católica Apostólica Romana a vos? Porque lo que le está agradeciendo quien asiste a la Iglesia Evangélica es enorme. Hay un montón de cosas que ellos están agradeciendo. Porque también debemos ser realistas, que son las instituciones y los espacios que se hicieron cargo de lo que el Estado nos hizo cargo. El Estado no se hizo cargo, y si el Estado no se hace cargo, este tipo de espacios lo va a hacer. Ahora lo va a hacer con la promesa de, y con este tipo de agradecimiento mediando, entonces vos tenés que hacer una devolución, ¿no? Porque dar y recibir. Sí, sí, que también hay una cuestión que yo pensaba, hay estados de bienestar en algunos países donde vos decís, claro, acá la gente no está juntándose a ayudar a otros porque no es necesario. O sea, el Estado ya lo hace, digamos, como también somos un pueblo resufrido, que empatizamos mucho con... A ver, uno a veces empieza a estar un poquito bien o consigue un laburo y ya quiere dedicarse a ver qué hay que hacer porque cuestiona sus privilegios y se quiere encontrar con otros a hacer cosas. Y hay que reconocer que uno no siempre le pone el cuerpo en los mejores lugares. Porque a veces lugares con las mejores intenciones caen en estos mecanismos porque son arquetipales, digamos, como... Claro, eso también traerlo, ¿no? O sea, yo denoto toda la ira y la bronca que tengo hacia este tipo de mecanismos que yo entiendo que son utilizados en función de, pero también suceden otros espacios
Cuando nosotros decimos el contexto se hace texto, que era lo que vos me decías, yo, mi familia me mandaba la catequesis, pero no me exigía mucho más, pero el nivel, o sea, el contexto que circunda en función de donde está ubicada tu familia, se hace texto en tu familia, o sea, nos opera aún no yendo a la iglesia, nos opera aún declarándonos ateos, nos opera aún cuando yo crecí en una familia que nada que ver, no entiendo cómo es que vos nunca cuestionaste la palomita del Espíritu Santo, pero a mí te opera, o sea, ha conseguido ese tipo de poder que la humanidad esté operada por. Pero también recordaba, tengo como una diferenciación, esto de los espacios donde se desarrollan la vida cotidiana, de mi pueblo, donde yo vivía en un lugar, pasando la ruta, donde vos decías, era un barrio, si queremos ponerlo dentro del cordón más vulnerable, pero no mediaba la violencia como yo puedo ver hoy en un espacio mucho más grande como una ciudad. Entonces, la violencia mediando en esos espacios, yo recuerdo haber tenido una pareja muy devoto de San la Muerte, pero porque San la Muerte lo protegía de toda esta violencia en la que él estaba, ¿no?, inmerso, era parte de su vida cotidiana. Las adicciones, toda la cuestión de narcotráfico y demás. Bueno, ahí la religión popular pone a este tipo de santos en función del agradecimiento. Y él también estaba mediado por el agradecimiento, en función de una vida cotidiana que lo operaba, que era una violencia extrema a la que se sometía él y su familia diariamente. Entonces, yo porque estábamos hablando como de marcos un poco más de clase media, diríamos. Pero digo, cómo opera también y cómo esos espacios, hay espacios que toman ¿no? Esta información de a quiénes tienen que agradecerles estas personas y cómo nosotros podemos brindarles qué para que ese agradecimiento esté enfocado acá y no en otro lado. Y otra cosita que quería agregar tiene que ver con el efecto halo, que tiene que ver con los marcos en los que ingresamos donde las personas tienen un halo. Y acá voy a hablar de que te puede pasar con o sea, cuando ves una película, te encanta él o la protagonista, pero si estaría como en la vida cotidiana lavando los platos a las 10 de la mañana, no te pasaría nada con esa persona porque el marco de la pantalla televisiva le da el halo. Bueno, con las cuestiones religiosas o de sectas, o con la coerción institucional, porque también pasa en lugares de mucho poder así político y demás, hay elementos que le dan un halo de poder a las personas. Por ejemplo, el nuevo líder de los neoliberales, denominado señor Milei, tiene elementos de cómo habla y cómo se expresa dictatorialmente, que dan cuenta de que tiene el famoso halo de poder, que te dan ganas como de, ay, a ver qué interesante, en realidad no está diciendo nada coherente, ahí está nuestra capacidad de escucha o de crítica puesta en juego, que no es lo que nos sale más socialmente, en general solemos estar un poco, dormidos, con muchas ganas de creer, deprimidos porque no hay dinero, un montón de cosas que nos pasan que nos dan ganas de que alguien nos salve, y está muy bien, usted tiene derecho a querer que alguien lo salve, pero bueno, hay cuestiones, por ejemplo, yo el otro día pensaba, uno a veces conoce a alguien en un marco, por ejemplo, pseudo espiritual, alguien dando la palabra que voy a como establecer este lazo con el arcano 5 del tarot, con el Papa, es alguien que a lo mejor tiene un don para decir algo muy interesante, pero no necesariamente tiene esa perfección en su vida cotidiana, digamos. Entonces, nos cuesta diferenciar de que una palabra que dio una persona, que a lo mejor un profe de filosofía, una profe de filosofía, alguien que estudió un montón, uno lo escucha a Darío Zeta y cree que, no sé, que tiene el cáliz del saber y se enamora, ¿no? Se enamora de lo que dice, así como también hay gente que se enamora más de un cuerpo musculoso. Bueno, acá no cuestionamos qué te engancha con el otro,
Pero sí, lo que creo que queremos traer es que todo tiene una romantización. Y nosotros tenemos que ser capaces de pescar por qué romantizamos lo que romantizamos. Después lo pueden seguir haciendo. O sea, si ustedes van a un lugar por dinero, o si aman a alguien por dinero, por el cuerpo, acá no hay leyes, o sea, el amor no tiene moral, como se suele hablar en otros espacios de que no podés amar a alguien por esta, vos lo podés amar al otro por lo que sea que te pase, porque es tu subjetividad. Pero sí hay una cuestión de decir, hay ciertas cosas que tienen un efecto halo y que te pueden mandar a hacer boludeces que en tu vida no harías. Yo siempre digo, a mí antes, cuando recién arrancó La Faraona, Martín Sirio, a mí me encantaba como él ventilaba todo, digamos, traía, entrevistaba gente trans. Bueno, era una cosa preciosa. Yo no soy muy cholula, no soy de ir a ver bandas y cosas, y lo fui a ver y todo, qué sé yo. Después, cuando él empezó a tener faraminions y mandaba a agredir gente que se le ocurría por su cabeza a la mañana, por poner un ejemplo, porque hay un montón de gente que lo hace, digamos, a veces hay gente que lo hace hasta dando guiño y no mandándolo tan... Yo dije, ¿qué se te cruza por la cabeza para escuchar que tu influencer te manda a agredir y vas y lo haces? Yo iba, ¿no? Por ejemplo, a la cuenta de Maru Botana, que fue a una de las personas a las que mandó la gente escribiendo, ¿no? La agresión o la burla, millones de comentarios, ¿no? Yo decía, en tu cabeza cómo funciona que alguien te mande? O sea, una cosa es que yo diga, votame, suscríbete, ayúdame a pegarla, quiero vivir en la compu, eh, pero Es que otra Pero cosa además es que... es una devoción, bueno, que es esa cosa groupie o fan, el fanatismo, el famoso fanatismo, o sea, es, ¿qué busco? Cuando nos reímos decimos, pero si no, o sea, no registra que existís, o sea, esa persona no registra que vos estás en tal, lo que hace el fan, cuando yo persigo a alguien en la calle, un artista o algo, necesito que me vea, y volvemos a esto de la mirada, de que de entre toda esta multitud de gente, yo sea especial para esa persona. Y para llegar a ser especial a esa persona, si dice que vaya a agredir a la Maru Botana, voy a ir. Si consigo la entrada adelante de todo, voy a ir, voy a pagarla más cara para poder estar cerca, lo voy a grupear, la voy a grupear a donde sea que esté el loje, para que me distinga de ese resto que está ahí dando vuelta. Creo que vuelve a ser esta cuestión de ser especial para, y si además especial para un ser tan especial validado por tanta gente, yo ya gané. Claro. ¿No? Es como, me valida, volvemos a la pertenencia, me valida, me mira, me distingo entre todos estos seres. Eso es lo que muy probablemente buscamos cuando nos convertimos en fans, átiques y devotes, inclusive de seres maravillosos. A eso es lo que voy, digo, seres a los que validamos porque compartimos paradigmáticamente lo que ellos están diciendo. El punto es ese límite que se desdibuja entre que yo admire, entre que yo comparta, y yo creo que tiene que ver mucho con la reciprocidad, porque me parece que lo que nos deja a nosotros en un lugar de no saber, porque ese ser lo sabe todo, o sabe mucho más que yo. Y además sabe, no es que sabe algo diferente y yo sé un montón de otras cosas, él sabe de lo que hay que saber. Entonces, si él sabe de lo que hay que saber, yo le voy a seguir. Y ahí se desdibuja todo lo que yo he descubierto, aprendido, encontrado en otros espacios con otra gente. Esto ya ahora se desdibuja, no tiene nada que ver con nada, porque a partir de ahora todo está en función de esto que esta persona sabe. Fabu, y para ir cerrando, si querés, así no cansamos a la... Viste que ahora se usa lo cortito, Sí, pero nosotras la propuesta que hacemos es esta. Pero les prometemos siempre encuadrar en una hora para que sea escuchable, disfrutable. Bueno, nosotras vamos a estar todo el día después. Claro, pongamos el mate, prepares el guisito, las verduritas de la sopa y le das play. Lo último que yo quiero abrir, que es algo que hemos charlado en otros momentos, para dar abro para cerrar, es: tal persona es todo lo que está bien. Qué espanto, ¿no? Y lo hemos dicho, ¿no? Lo hemos dicho. Todo lo que está bien. Es un nuevo mandato, yo creo, ¿no? Es un nuevo parámetro en el que nos paramos. Es todo. Es increíble que sigamos usando el todo. Es increíble que sigamos usando el imperativo del ser feliz y el todo lo que está bien. Yo creo que
Esto que hablamos el otro día dialécticamente, de que hay dos polos en donde nos paramos a veces en uno y a veces en otro, cómo cuesta asimilar que no voy a estar parada en este polo todo el tiempo y que voy a estar parada en el otro. Y cómo duele cuando todo lo que está bien no hace todo bien, ¿no? Y nos desilusiona. Y qué bueno que así lo haga. Porque no puede, o sea, nosotras, desde los lugares donde nos paramos, entendemos que eso no es posible. No es posible que sea todo lo que está bien, porque no es real. Entonces, cuando se dice todo lo que está bien, muy probablemente la frustración y la desilusión sucedan de acá en 30 segundos. Ah, 3 meses. Yo le doy 3 meses yo 30 segundos porque lo pienso en términos tecnológicos de lo que estoy escuchando, viendo, leyendo. Claro, no, obvio. Pero también en esa clave, digo, hay gente que no puede pensar, por ejemplo, viste, cuando alguien es todo lo que está bien, se le pregunta a esa persona cómo decidiría, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho con consultantes, digamos, que no creo que me tengan en ese lugar, pero que me han dicho, ¿y vos te vas a vacunar? Y yo, I don't know, pensalo vos a lo tuyo, a mí déjame con lo mío, que ya me costó un montón pensarme subjetivamente. Además, sí, y la devolución, qué difícil cuando ese ser que es todo lo que está bien, te devuelve la pregunta para que la pienses vos. Pero si vos sos todo lo que está bien, vos deberías de poder darme todas las respuestas. Y no las tenemos. Pero además todas esas respuestas deberían llevarme a lugares mejores. Y no me deberían de permitir errar, equivocarme, si vos sos todo lo que está bien. Y ahí, pero nosotros lo ponemos en términos de secta, en términos de guruses, en términos de... Pero en la vida cotidiana, de amigues, relaciones vinculares, familia y demás, cuando hay alguien dentro de esos círculos que es todo lo que está bien, amigue, nos vamos a desilusionar, no vamos a poder tolerar que ese ser no de golpe dude. Todo lo que está bien, duda, y estamos al horno. Claro, y también esto es un llamado a reflexionar cómo nos vinculamos con lo que recibimos. O sea, yo consumo un montón de comunicadores al día, también vivo comunicando, pero lo que sí apelo es a la capacidad de relacionarnos diferentes con los líderes, porque está bien que haya líderes, no hay problema, y hay gente que es más atractiva en el sentido no de la hegemonía de la palabra, sino más atractiva para escuchar, como uno escucha un programa de radio todos los días. Yo digo, ¿por qué estoy escuchando a Andy Kondesov a las 10 de la mañana? Porque tengo ganas de cocinar con esta radio y no otra. No necesariamente empieza a operar por dentro eso, digamos, si uno está lo suficientemente abierto a que no pase. Pero por ahí pasa y uno termina como entrando en esa dinámica. Así que bueno, esto ha sido por hoy. Apelamos a nuestra mirada crítica, como ahí interpelándonos sin temerle a la crítica y sin temerle tampoco a la devoción, o sea, estar atentos y alertas. Claro, sin temerle a ser fan y cholulear, no pasa nada. Fan, yo choluleo, pero siento que hay como una vocecita ahí que me permite decir, ojo. Nada, poner ahí la crítica. Amigues, si llegaron hasta el final, muchas gracias por quedarse. Espero que les haya gustado mucho y les mandamos un beso enorme. Gracias.